Pero fíjate, Hola. fíjate que tiene esta relación con, eh, con la guerra y el perdón, con la reconciliación, Claro. que es muy interesante, pero sí, pues, pero no vamos a imponer lo que no. De aparte una parte tan dura de España, Sí, por eso, tu patria de Aramburu. sí, sí, sí. Bueno, después veremos más. Bueno, Bueno. listo, Ah, listo. ¿Estamos bien? bueno, entonces, ¿qué más? Saludo especial para arrancar en YouTube. Mm, nos están grabando. Ya está grabando, Hola. entonces esto sí queda directamente para YouTube, el preámbulo. Ujú. Y después es el momento, tú no pones videos así de YouTube cuando cocinas, Ah, haces sí, cosas pues, o algo. sí, sobre todo, sí, eso, cuando cocino. Sí, O cuando estoy arreglando cosas que son mecánicas, sí, que no tengo mucho, sí. que puedo distraerme mirando aquí, entonces lo oigo y voy metiéndome con Yo una lavando conversación. platos, cocinando o, bueno, claramente Ujú. haciendo qué hacer, el oficio también. Entonces, en este momento, la gente en YouTube se Yo puede a veces en preparar. la finca que me voy con el burrito, que Claro, yo tengo un burrito, sí. entonces me voy con el burrito. Poncio, Poncio, me voy con Poncio, Poncio. exacto. Y entonces me pongo ahí a ver mientras Poncio come. Que entonces pueden conocer a Poncio porque lo subes a tu Instagram. Ah, sí, el ojo nuclear en el En Instagram. el ojo nuclear, ahí pueden conocer a En Poncio. el Instagram, Afonso se está volviendo un personaje internacional. Querido Poncio. Bueno, Ujú. listo. Listo. La sombra del viento. Ya sabes cómo arrancamos entonces. Tú Ya, yo empiezas empiezo y ya. y yo te presento a ti como Listo. Hugo Marroquín. Espérate, yo anoto Pum, pum, el pum. puesto otra vez, el nombre de tu puesto, Director de director. marketing comunicaciones. Eso. Entonces yo doy la bienvenida y tú nos presentas. Ujú. Listo. Bueno, 3, 2. Hola, aquí comienza El Culto, un espacio para conversar y entender a los libros que han marcado la historia de millones de personas. En este episodio vamos a hablar del culto a La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Y quiero, por supuesto, presentarnos. Les acaba de hablar Hugo Marroquín, él es director de marketing y comunicaciones de Editorial Planeta Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, yo soy periodista, soy un amante profundo de la literatura. Los invito también a que me sigan en un canal que tengo en YouTube que se llama El Ojo Nuclear. Entran a YouTube y simplemente entran al Ojo Nuclear. Y bueno, ahí nos encontramos. De hecho, en algún momento en El Ojo Nuclear hablé de La Sombra del Viento. Bueno, más que de La Sombra del Viento, de la tetralogía a la cual pertenece este libro que se llama El Cementerio de los Libros El Olvidados. cementerio de los libros olvidados. Oye, yo creo que es que un libro olvidado es una cosa muy triste, ¿no te parece? Yo me refiero a los libros pues que fueron paridos así, ¿no? Nacidos para compartir un conocimiento o para dejar pues un testimonio, unos sentimientos o dar fe de un momento histórico. Los que fueron condenados por la fuerza del olvido, es decir, esos libros censurados, malditos, descuidados, ocupan un lugar especial porque merecen estar en los anaqueles de la historia. Incluso, sabes, he pensado, aquellos que guardan una ideología horrenda Ujú. deben estar ahí conservados Hay por una unos. razón, pienso yo, no sé tú qué piensas, porque es que esa ideología horrenda no se borra porque desaparezca un libro. No. Y en cambio, un libro sí ayuda a conocerla, a debatirla, a derrotarla con argumentos, a confrontarla con la realidad y, digamos, a analizarla a la luz de la historia. Por eso es que me parece que a veces que esos libros horrendos deben estar conservados. Todavía más hoy día, ¿no? Donde parece que atravesamos momentos de cambio respecto a la cultura de la cancelación, reescribir la historia, contarla con matices y bajo, digamos, luces mucho más actuales y se va, parece, modificando y borrando lo que hoy día no gusta tanto de la historia. Mm.
y mucho más importante, sí, no perder de vista eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, Hugo? Porque los libros olvidados son el tema central de la novela La sombra del viento. Sí. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela, a mí me encantó. Mira, Uy. combina misterio, romance, literatura, es decir, es un libro también sobre literatura, y en una narrativa que está ambientada en la posguerra española. La posguerra española a mí me interesa mucho. La guerra española, tú sabes, fue entre el 36 y el 39. Pero cuando termina, cuando llegan los nacionalistas al poder, en cabeza pues del generalísimo Franco, empieza España a cerrarse. Eso se conoce técnicamente como una autarquía económica, es decir, decían no queremos intromisión extranjera, incluso económica, vamos a abastecernos nosotros mismos. Y empieza una época grande de censura, de miedo, y en medio de ese miedo, en medio de esa censura, es que transcurre esta historia. Oye, y hay una de las cosas que yo quisiera rescatar, tragedia, porque a mí me conectan siempre las tragedias. Es una tragedia también en tantos sentidos este libro, empezando esta novela, empezando por el olvido de los libros, relacionado con lo que tú dices. Tienes toda la razón. Eso ya es una tragedia. Eso está muy bello. Pero también tremenda trama que se va cual libro. Es que parecería repetitivo, ¿no? Decir cómo se van desdoblando las múltiples tramas, los personajes, cómo se van interconectando de diferente manera y cómo te va llevando esa estructura. Fíjate que es impresionante, por ejemplo, de las cosas que hace en este libro un fenómeno. En las muchas ediciones que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una, ¿no? En Goodreads, esta plataforma donde la gente, ¿no? Califica libros, que lo tiene realmente más de 600,000 calificaciones, ¿no? ¿Positivas o negativas? Positivas, está prácticamente en 5 estrellas. Qué barbaridad. Y justamente tiene más de 50,000. Solo esta edición. Claramente estamos hablando de un libro que en estas cuentas difíciles de tener muy exactas y con los cortes del tiempo, tranquilamente puede haber vendido más de 10 millones de ejemplares en su historia. Pero esto es una barbaridad. O sea, Barbaridad. Eso quiere decir que en Bogotá, si fuera solo en Bogotá, tendría cada uno de los habitantes de Bogotá mínimo un libro un libro de La sombra del viento páginas en su casa. Tal cual. ¿Sí? Exactamente. Tal Toda cual. Bogotá tendría un libro en su casa. Claro. De y La si sombra fuera del Colombia, viento. el 20% de la población colombiana tendría un libro. Un libro en su casa, el libro de La sombra del viento, quiero decir. Ahora bien, mira, tú estás hablando, ya nos vamos a meter en la historia, pero tú mencionaste el libro como una, no sé, como un texto que está interconectado, que se abre en muchos pasillos. Yo lo visualicé, ¿sabes? Como un sol que tiene muchos satélites. Okay. Pero más que eso también, tú sabes que son 4, digamos, la serie El cementerio de los libros olvidados está compuesto por 4 títulos. Son La sombra del viento, del que estamos hablando, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. En la edición que yo tengo, que fue la que yo leí, pues la tengo, 2,547 páginas. Wow. Si tú la lees, pues toda completa, ¿no? Quiero decir. Ahora, el autor dijo que no hay una lectura establecida para estos tomos, para estos 4 volúmenes, porque digamos son como 4 puertas, ¿no? Cada uno de ellos se defiende a sí mismo solo, de manera independiente. Y la riqueza de toda esta saga es que en estos 4 libros hay tantos pasadizos secretos, tantos vasos comunicantes, personajes que aparecen, desaparecen, reaparecen en distintos momentos de la historia, que, sabes, a mí me gusta pensar que toda esta saga es una sola novela, como una sinfonía en 4 movimientos. ¿Sí? Eso. Un libro que aporta un montón de fichas de rompecabezas que se van armando cuando tú los tienes, pero cuando tú has leído los 4. Pero, como te digo, leer solo La sombra del viento, por ejemplo,
ya de por sí es un placer, es un libro independiente. Quedan algunos cabos sueltos, pero yo te pregunto, Mm. ¿cuándo la vida ha cerrado todos los cabos de una Bueno, historia? nunca lo habré, no, no llegaremos a saberlo afortunadamente cuando llegue el final de Sí. nosotros, pero fíjate que me gusta esto que dices de una sinfonía a cuatro tiempos, porque te voy a decir, no lo leí, lo escuché, lo escuché en audiolibro, A ti te encanta, ¿no? pues me gusta mucho y me gustó mucho el narrador, Ujú. además que lo hizo. Y ahorita que estabas diciendo eso, pues claro, en mi mente ya tengo ciertas... Me gustó escucharlo también por el tema del acento. Tenía de repente estas entonaciones un poco como este español catalán, ¿no? A veces Ujú. un poco más oscuro en la garganta, ¿no? Bueno, que los catalanes hablan O como, sea, aunque ujú, claramente están en un español, digamos, un poco, no es un que acento parlan d'esta catalán, manera, que son molt... no era tan Ujú. marcado, pero en momentos con personajes, el actor se permitía eso y les daba incluso en otra parte con personajes quizá más, pensaría yo incluso andaluces o quizá de las Islas Canarias, no sé el origen porque tampoco lo dice, pero por el acento incluso te evocaba como esas sonoridades de las Islas Canarias que parecen tanto a Tan Latinoamérica. costeña, sí. Y es el mismo actor. Ujú. Entonces me gustó mucho por cómo el mismo autor lograba, porque cuántos personajes intervienen Son acá muchos. y justamente en lo que tú ahora querías decir, la trama tremenda. Mira, la historia de La sombra del viento, no vamos a hacer ningún spoiler, tranquilos. Sí, sin spoilers. Sí. Sigue a un muchacho que se llama Daniel Sampere y es un joven que descubre un libro que se llama precisamente La sombra del viento en un sitio que se conoce como el cementerio de los libros olvidados. Entonces, mira, empieza la maravilla. ¿Qué es el cementerio de los libros olvidados? Es un lugar secreto que tiene todas las obras olvidadas por el mundo. Es decir, se dedica a recibir donaciones de personas que dicen, mire, esta obra está acá, esta obra se va a perder, este libro es el último que queda de esta edición, ya se agotó, me encontré este libro que no he encontrado de dónde viene, y todos se van guardando allí en el cementerio de los libros olvidados. Y eso queda en el barrio El Born Ujú. de Barcelona. No sé si has ido al barrio El Born. El barrio es un barrio muy tradicional en Barcelona y es un barrio, digamos, que reúne la cultura catalana desde una cierta antigüedad hasta la modernidad y está lleno de librerías de viejo. Ok. Entonces, allí en el barrio El Born, quien conoce Barcelona dice no puede ser en otro lugar, sino allí, precisamente, está ese sitio, al que solo llegan los iniciados. Y lo que yo pude colegir es que llegan iniciados que tienen que ser buenas personas y amantes de la literatura, pero un corazón limpio. Ujú. Es la manera como se... Y llegas a través de una persona que te lleva allí, o de otro iniciado, ¿no? Te Ujú. conoce y él te lleva. Entonces llega este muchacho, Daniel Sampere, y cuando tú entras al cementerio de los libros olvidados te dicen, tú tienes el derecho de escoger un libro, uno, y apadrinarlo. Y él se perdía en ese laberinto y encontró un libro que se llamaba La sombra del viento, escrito por un tal Julián Carax. Ujú. Y entonces ahí empieza la historia, porque Daniel queda cautivado y empieza una búsqueda obsesiva para descubrir más sobre la vida y la obra del autor. Entonces Daniel empieza a investigar, descubre que ese Carax fue un escritor enigmático que tiene una vida llena de tragedia, estás hablando, de Ujú. misterio, y empieza Daniel Sampere a obsesionarse con este libro y empieza a destapar secretos oscuros relacionados con la familia Carax, el oscuro pasado de Barcelona durante la Guerra Civil y la posguerra. Y en ese camino se encuentra con personajes fascinantes. Por ejemplo, el que más me gustó a mí, Fermín Romero de Torres, un amigo de su padre, que también tiene un pasado misterioso y trágico, que se convierte en el aliado de Daniel en la búsqueda de respuestas. Entonces juntos se enfrentan peligros, desafíos, mientras intentan desentrañar
la verdad detrás de la vida de Julián Carax y el enigma que rodea su obra. Ahora bien, este Fermín Romero Torres aporta humor, es graciosísimo, Mucho. sabiduría, es un exiliado republicano, tiene un aprecio por la literatura porque la mira, digamos, como un elemento de supervivencia, es a sí mismo un sobreviviente de las tragedias y tiene una dignidad, una tenacidad y un encanto que le dan mucho color a ese libro. Y aparecen también unos personajes femeninos en los cuales se introduce el amor. Quiero hacer un paréntesis en Ujú. este momento también para pasar para hacer una pausita en el podcast, ¿no? Nuestros amigos de YouTube ya saben que el podcast es una edición de 20 minuticos, ¿no? Ujú. En Spotify y en todas las plataformas de podcast. Me quería detener en Fermín para hacerle una Ujú. pausa especial para YouTube. Porque, oye, qué fascinante además. Yo dije, quiero hablar, quisiera tener la capacidad de expresarme como Fermín. Sí, yo Es también. que No, es que, digo, no sé si, no creo ser capaz de lograr en la no, vida nadie. tener ese don de esas palabras Ujú. exactas, la forma de, Graciosas que desarman con el hasta de humor. ofender, Ujú. Hasta de ¿no? ofender. Hasta, y con una elegancia Mm. y con una riqueza de vocabulario que me alucinaba y además ese juego también con mucha, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Este, no ácido, pero Sarcástico. sarcástico, con un sarcasmo tan elegante y tan sutil, Ujú. que de verdad yo decía, esto está para escribir la frase y esperar acordarme de ella y usarla en el momento adecuado, ¿sabes? Cuando Sí, así decir, sí. esta frase la tendrá Pero ¿cómo que seremos de mal? Yo decir. también, que se me olvida la frase que Sí, tenía que claro, decir y se me olvida el momento adecuado. claro, ¿Cuál era el momento adecuado para decir cuál frase? Que tampoco lo claro. recuerdo. Oye, Dramático. pero Fermín, de verdad, es que me pareció tremendo personaje y digamos, porque tampoco sería spoiler, ¿no? Es un personaje con una diferencia de edad Sí. respecto a nuestro Sí, no, protagonista, no, ¿no? eso no es spoiler. A Julián Carash, Era ¿no? amigo de su padre, entonces tiene la edad de Claro. su padre. Y me encantó eso de son mejores amigos. Y me encantó esa idea de cómo plantea el autor esa amistad, ¿no? Tan asimétrica a nivel de edad, pero tan igual en la búsqueda, en la inquietud y en lo que hace un amigo, apoyar al otro. Y eso me pareció maravilloso porque hasta los dilemas que a veces se enfrentan como amigos, ¿no? Julián en una edad más joven. Ay, me encantó ese personaje. Sabes que yo creo que ellos son amigos porque los dos comparten dignidad Sí. y comparten la idea de que la literatura es un refugio y la idea también de que la vida es un misterio que hay que quieren resolver, que no son capaces de quedarse con la idea de decir, de la idea de, es que la vida es un misterio y no voy a ahondar más allá porque no logro entenderlo. Ujú. Se van hasta el final. Fermín es un poco como detente, muchacho, detente, que te vas a dar contra las paredes, ¿no? Es un poco también siempre la guía, ¿no? Déjame, veo rapidísimamente aquí, porque no voy a encontrar aquí hay una frase de Fermín, es que tiene tantas tan buenas, pero bueno, si no, ahorita hacemos una pequeña, Pero tomémonos el tiempo una tranquilo. pequeña búsqueda. Espérame, es que, es que esas frases eran muy ganadoras. Y duro como también, me gustó mucho la novela también cómo va descubriendo, se va descubriendo la vida, ¿no? Mm, no tengo aquí una buena, pero Pero la encontraremos. sí. Bueno, mira, Pero bueno, volvamos para volver ya sí, a la edición del podcast. sí. Mira, hay los títulos de la saga me fascina, Cementerio de los Libros Olvidados y La Sombra del Viento. Y no sé si te has puesto a pensar qué significan. ¿Un cementerio de libros puede haber tal cosa? Me pregunto. Y consideremos que la palabra cementerio viene de cimiento. Entonces, un cementerio de libros es un cimiento sobre el cual reposa la memoria humana.
Ujú, Y eso me parece muy lindo. ujú. Ahora, si nos referimos a un lugar para que descansen los libros muertos, pues tendríamos que creer en la posibilidad de la resurrección, porque un libro cerrado no está muerto, solo está esperando a que un lector lo abra para volver a la vida. Ahora bien, la sombra del viento. El viento no da sombra, es evidente, Exacto. a no ser que sea una sombra que no vemos, que está ahí y que quizás sí podemos sentir. Y es la idea de la sombra es una cosa oscura, misteriosa. Ahí está el misterio, un poco trágica. La Ujú. idea de la sombra tiene eso. ¿Será que la sentimos? ¿Será que se refería a esa sombra del viento, a esa tragedia, a ese misterio que corría por España de la posguerra? A ese misterio que puede ser una ciudad y que puede ser la literatura, a ese misterio de estos personajes que están allá escondidos, esperando a que nosotros los encontremos. Y me gusta porque me detuve mucho cuando escuché la frase, ¿no? Ujú, Que había dos en el libro, digamos, cuando hablaba de la sombra del viento, en la parte que menciona justamente, ya había otra figura que decía figuras de vapor, se refería, ¿no? ujú, Como a los personajes. Y me gustó mucho la poesía en ello, porque me quedé pensando, yo dije, ¿cuál es? ¿Dónde está la sombra del viento? ¿Qué es a lo que el viento le podría dar sombra? El viento que siempre está ujú, a veces tan apacible que no lo notamos ujú. y lo damos por ausente, y a veces tan fuerte o tan destructivo como podría pasar con un huracán. Entonces, y en toda esa gama, el viento siempre está, Ujú. pero ¿cuál es su sombra? Me gustó mucho la imagen y me quedé pensando en ello, la sombra del viento tratando de visualizar algo Quizás no la vemos, en mi pero la cabeza. podemos sentir. Ujú. A eso me parece que se refiere. Y esto que está ahí, tú no sabes cómo, de qué manera, pero ahí está, casi lo puedes oler. Bueno, el viento se puede oler. Sí, Entonces, eso es muy bello. sí, es una imagen muy bella. Sí, exactamente. Ahora, hay otra cosa que tiene este, este libro, incluso la saga, tú no has visto, llena de mansiones, mansiones fantasmales, Ujú. sobrevivientes de grandes tragedias, de ilusiones truncadas. Y en esta Barcelona, que es una ciudad viva, histórica, aunque temerosa por la sanguinaria guerra civil española y por el franquismo posterior. Recuerda que hasta el catalán fue eh, prohibido, ¿no? Sí, El catalán no estaba bien visto que tú hablaras catalán en la calle y yo creo que ahora lo que se está viviendo frente al asunto catalán, al asunto de la independencia, nació bueno, en unos intentos históricos que ha tenido, sobre todo Castilla, de anular, de no escuchar el idioma catalán. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto, porque además del idioma catalán hay otras cosas, pues, mucho sí. más profundas que se nos van de nuestro alcance. Mire, mira, yo creo que para construir semejante obra, Ruiz Zafón trazó una arquitectura muy compleja y muy bien Muy, pensada. sí. Y los lectores, pues lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por los pasillos de esas casas fantasmales, entrar a los diferentes lugares y sin hacer mucho esfuerzo abrir cajas que contienen historias con otras cajas con historias adentro, como una matrusca, como una caja china, ¿no? Van Mm, saliendo historias allí. La sombra del viento presenta hechos y personajes con repercusiones en torno a toda la saga y hay un ritmo que no ofrece descanso. no. Es permanente, no te suelta la obra nunca. Tú quieres como un descanso, bueno, lo tienes todo el tiempo, pero quiero decir, la historia siempre te está retando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Aquí para dónde vamos? ¿No? Y además me parece que para lograr esto, el autor, Ruiz Zafón, echa mano de géneros, por ejemplo, como el policíaco, el gótico, el Sí. género gótico. A ver, ese no lo El tengo género claro. gótico que está marcado por un romanticismo, Ok. por un misterio, por unos personajes
solitarios, muy encerrados en las habitaciones. Drácula, ¿no? En fin, este género, personajes encerrados, solitarios que quieren alejarse de la realidad y supremamente románticos y vulnerables, pero que generan miedo en los demás. ¿No? La Bella y la Bestia, por ejemplo, es un asunto gótico, ¿no? Y también el género romántico. Y todo esto matizado con un sentido del humor y una prosa muy afilada. Oye, cosas que me impresionaron, ¿eh? Digo, Carlos Ruiz Zafón, que también fallecido, fallecido también recientemente. 2020. Exacto, también. En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California, donde ya tenía algunos años radicado y trabajaba también como guionista y demás. Muy joven, 55 años. Sí, era muy joven. 55 años. Bueno, ya estoy en esa edad, ¿no? Donde digo 55 es muy joven. Aunque Julie se ría y ¿y ese señor qué? Pero no, sí es joven. Sí, digamos que uno de los 55 haber hecho todo lo que este hombre hizo, yo creo que... Pero más aún te voy a decir, porque varias cosas. Dices, la estructura de la novela, no en el sentido de lectura, compleja. Sí. Es porque son muchos personajes, son muchos arcos dramáticos, son muchas historias que transcurren. Estamos hablando desde principios del siglo XX, ¿no? Hasta mediados del siglo, es decir, es transgeneracional incluso más allá del mismo personaje. Oye, pues fíjate que como a los 28 años, Carlos Ruiz Zafón decidió dejar un poco su carrera en publicidad, ¿no? Y dedicarse a la escritura, ¿no? No sé, ahí sí a detalle qué circunstancia atravesaba, pero hizo ese cambio. 28 años más o menos. Y La sombra del viento la publica en 2001. 37 años más o menos. ¿El primero de él no fue El prisionero del cielo? Antes. ¿Antes? Sí, déjame te digo porque, ay caramba, ya lo perdí, pero ahorita te lo digo. Pero más o menos cuando publica esta en 2001. Porque es que El prisionero del cielo sé que la publicó en 1993. Ok, pero en particular La sombra del viento que llega en 2001, con él con 37 años y me sorprende. Deja tú el lenguaje, que claramente era un hombre como profundamente avesado en términos del uso del lenguaje y del español. ¿Sabes qué? Disfruté mucho esas pequeñas perlas de sabiduría de la vida. Hay unos comentarios, hablábamos, ¿no? De un personaje, decías tú, Fermín, versus Julián, ¿no? Mucho más joven, tendrán 20, 30 años de diferencia. Y aquello que dice Fermín es apropiado para un hombre de esa edad, ¿no? Y le crees, y la visión de la vida, desde dónde están, incluso cuando llega a ver personajes de mayor vejez en los últimos días de su vida, y esas frases que dicen tan contundentes y tan apropiadas. Porque si tú vas a crear un personaje que tú sostienes y tienes que convencer al lector de que ha vivido mucho, lo tienes que sustentar con una sabiduría. Y este señor lo logra. Pero yo digo, oye, pero estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito para tener semejante sabiduría y lo logra. Sea, a los 35 años él ya estaba pensando como un hombre de 80. Exactamente, con una sabiduría, porque si tú vas a justificar que Fermín tiene una historia larga y oscura que vas a descubrir en la saga después, pues tienes que darle a eso un peso, tienes que convencerme, tienes que hacerme creer que de verdad es un personaje sabio. Lograr eso es muy difícil y lograr a la vez caracterizar un personaje como Daniel, un muchacho impulsivo, sin miedo, o bueno, tiene miedo, pero lo afronta. Sí. Digo, ya hace bastantes más cosas que yo. Yo dije, yo me hubiera quedado en esta parte de la historia, ya no me hubiera enterado del resto. Yo con una carta de esas que, en fin. No, yo esas cosas. Bueno, Casa Tenebrosa, sí, yo Casa no entro Tenebrosa para ya no, sí. Mira, yo creo que la novela ha sido un éxito tan importante dentro de España y fuera. Ha inspirado a muchos lectores a ir a Barcelona,
a buscar rincones literarios y contribuyó, me parece a mí, el genio de Ruiz Zafón al renacimiento de la literatura contemporánea española. Y la obra de Ruiz Zafón se ha traducido, yo no sé cuántos idiomas tú tienes. Más de 30. Dato? ¿Más de 30? Sí, tenemos que estos datos siempre te digo, son como entre la cantidad de fuentes, pero se habla de más de 30 lenguas en más de 40 países. Pues muchísimo. O sea que yo creo que podemos ya, como para ir diciéndole a nuestros lectores cuáles son las razones por las cuales creo que nos atreveríamos a recomendar esta obra. Uy. Tienen que ver con que tiene una narrativa y un estilo de escritura llena de simbolismos, de metáforas, que invitan a reflexionar a los lectores de temas mucho más profundos. La ambientación, ese retrato vívido que hace de la Barcelona de la posguerra es muy interesante, porque te sientes transportado a un lugar y lo conoces pues sin recibir la censura de la posguerra. Y ese sitio lleno de callejones oscuros, de librerías polvorientas, de misterios por descubrir. Tiene una habilidad este señor para trasladarlo a uno a una época y a un lugar determinado de una manera. Es impresionante. Porque habla de la literatura misma y de la pasión. Digamos, uno de los temas centrales de los libros, de toda esta saga y del libro es la pasión por la literatura y la importancia de los libros en la vida de las personas. Porque este libro, La sombra del viento, cambió la vida de Daniel Sapere. Nunca sabes cómo un libro te va a transformar. Nunca sabes, eso? Exactamente. Y puede no, pero cuando te transforma, lo puede hacer de tantas formas. Y cómo la obsesión por un libro te puede llevar al encuentro de unas verdades y de un conocimiento que no tenías antes. Sí. ¿Sí? Oye, perdón, aquí voy a hacer otra paréntesis para una anécdota. Fíjate que nos decía una vez nuestra jefa de prensa en Planeta que estaba en un evento y llevó ella a una autora y con un grupo de niños de colegio. Y entonces el niño llega y le dice, ¿es ella la autora? Sí. ¿Ella es la que escribió el libro? Sí. Yo pensé que todos los escritores estaban muertos. Claro, te estoy hablando de un niño de colegio, sí, ¿no? Sí. ¿Qué distancia tenemos a veces donde muchos de nuestros autores no pareciera como no humano, porque a pesar de que nos entregan algo tan íntimo como una obra, pero no claro, pero es que no quiero pensar, no sé a ese niño qué tipo de educación le habían dado, que claro, nos presentan escritores muertos, nos hablan de... que es uno de los grandes problemas, ¿no? de la educación, pero... Nos hablan de los grandes escritores del pasado. De la Ilíada. De la Odisea. A los 13. Y todos están muertos, entonces pues tú ves una persona que está escribiendo y dice, caramba, no puedo creerlo. No sé si eso fue... corresponde a la generación, pero justamente lo que decías, cómo cambia en el momento que una obsesión por entender o qué hay en un autor. Porque además me encanta ese primer momento de, tengo el libro, listo, lo vi, me gusta, quiero otro. Y quiero leer más de este autor. ¿Y no te ha pasado que de repente uno dice, agarras un autor y se va uno, ¿no? Tras de otro, buscando. Solo que Julián se fue un poco más allá de lo que hemos... Incluso Planeta vende estuche con los libros. Sí, hay un estuche con los cuatro, con la tetralogía. Pues yo compré el estuche con tres, y luego tuve que comprar el otro aparte. No sé si en ese momento en que fue publicado el estuche, digamos, solo habían salido 3. Y luego salió después salió Después salió la tetralogía. Pero ese, por ejemplo, oye, además es un regalo. Tremendo. Un regalo tremendo. Sí. Si tú regalas ese estuche completo, es como regalarle felicidad a una persona, ¿no? Es lo que hemos hablado siempre en estos libros de culto. Hay una suerte de garantía. Digo, siempre habrá alguien a quien no le guste, pero hay una suerte de garantía, de certeza, de seguridad, de cómo han trascendido de tantos millones de lectores a lo largo de tantos años. ¿Tú a quién le regalarías ese libro? Ahora que lo terminé, fíjate que lo pensé mucho
para uno de mis hermanos mayores, porque me imaginé que podría decirle cosas que yo todavía no le he dicho en términos de la relación filial. Y dije, quizá aquí podría haber unos mensajes ocultos que me gustaría decirle como hermano. Y pensé mucho en mi hermano, en uno de mis hermanos. Decir, aquí hay algo que me gustaría decirle sobre el amor filial, sobre las relaciones familiares, las historias familiares. Y pensé en uno de mis hermanos. Yo se lo regalaría, bueno, a muchas personas, pues a muchos tipos de personas. A una persona joven, sin duda, creo que le acertaría. Sí. Le acertaría. Porque es este tipo de literatura que te lleva muy fácil, ¿no? Y que te entretiene y que te reta muchísimo. Le regalaría este libro también a una persona que sea amante de la literatura. ¿Sí? Totalmente. Le regalaría, ¿por qué? Porque pues ya lo hablamos, es un libro que habla sobre libros y explora las posibilidades que dan los libros. Le regalaría este libro a los apasionados de las novelas de misterio, policíacas, detectives. Sin duda se lo regalaría. Le regalaría este libro a quienes les guste la historia. En este caso, hay un acercamiento a la historia española, a la historia de Barcelona de la posguerra. Yo creo que hay esas 4 personas. Una persona también se la regalaría, ¿sabes? A una persona que tenga mucho tiempo, por ejemplo, una persona jubilada. Sí. Pero fíjate que además puede ser un libro también muy, no sé si exista la palabra, a veces la usamos, como iniciático. Son de esos libros, como tú decías, un adolescente y que sea el primer libro que te llega en la vida. Sí. Son de esos libros que te abren canal, o incluso cuando estás como en formación lectora, cuando das un giro, digamos, de quizá una literatura más juvenil, cuando vienes de una etapa y quieres dar como ese salto a otro tipo de literatura, porque además tiene todos los elementos para ser entretenido, ¿no? Digamos, en esa sola lectura del ritmo, la acción, los personajes, pero también puedes irte a otros niveles con el lenguaje, con la estructura, y cual sea tu nivel, tú decías un jubilado, y decías también un adolescente, y esa es una maravilla, ¿no? Que cuántos libros pueden lograr eso, justamente de abarcar tantos momentos de vida de la persona que los toma. Yo decía un jubilado, primero porque es un reto intelectual, bueno, y segundo, porque tiene un buen rato. De 2.500 páginas, tiene un buen rato para, además, divertido, ¿no? No estamos hablando de determinados libros que tienen pasajes aburridores, ¿no? Pasajes repetitivos. Y que tú dices, bueno, me aguanto esto por el placer que llegará más adelante. Para después. Aquí todo es apasionante. Es que es un libro que no tiene desperdicio en ese sentido. El cementerio de los libros olvidados, esta saga de 4 libros, el libro con el que además yo empecé la saga con este libro. Bueno, que es el punto de partida. Él dice que no hay punto de partida, pero yo creo que es un excelente punto de partida. Pues lo que pasa, es el mejor sí, punto de partida. No lo hay, pero claramente, por ejemplo, porque finalmente es un universo literario, ¿no? Entonces las novelas, digamos, se van entrecruzando. Pero es que hay estos libros míticos que tienen la frase de inicio, y déjame leerla, porque esa abre la novela. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerda aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Claro, ¿no? Esos grandes, ¿no? Inicios, ¿no? Y es la frase que yo creo que junto a García Márquez, junto a Juan Rulfo, otros, esa primera frase con la que abre la novela. A mí eso me parece un guiño a 100 años de soledad también. Literatura que habla de literatura. Claro, claro. Literatura que habla de literatura. Cuando yo lo leí me pareció un guiño. No.
digamos, va Bueno, por otro lado, sí, solo que aquello que mi padre me llevó a conocer. Es sí, esa figura tan, sí. que ya es una Y hay un figura universo, icónica, universal, ¿no? ¿no? Ya estás a una edad, Ujú. un recuerdo. Sí, es muy bonito. Sí. Entonces yo creo que, pues no sé, ¿qué más podríamos agregar del hombre, es que cementerio, De la sombra de del la sombra viento. del viento? Exactamente. Bueno, pues yo te quisiera decir aquí una parte que a lo mejor a ti te puede, te puede gustar, que tiene que ver con, que a ti te puede gustar, o a la gente en Ujú. general, no por algo en particular, el rol de las mujeres y de los hombres. ¿Tú qué dices? Eso es como una pregunta mía. Eh, es una novela muy masculina, es una novela muy femenina. Tenemos por un lado las mujeres muy contextualizadas en esa época, ¿no? También asumiendo como ciertos roles, pero a la vez tan determinantes en la toma de decisiones de Yo otros. siento que es una novela masculina, pero son las mujeres las que dan la clave Sí, de la historia, justamente. de todas las historias, de todos los secretos. Siempre interviene, dan paso o finalmente allá en el fondo hay una mujer. Sí. La tragedia, el dolor de este personaje masculino está muy relacionado con el amor de, por una mujer, Ujú. o el amor de una mujer, o la protección de una mujer. Entonces sí, es una novela, los protagonistas más importantes son masculinos, hay unos protagonistas femeninos que participan allí, por supuesto, pero todos los protagonistas masculinos llegan a los personajes femeninos. Y eso me parece que le da un balance muy bonito. Es una obra, eso sí, escrita por un hombre heterosexual, blanco, europeo. Sí, 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 de, de- ¿Sí? de- de una generación, ¿no? Y un canónico, pues, o Sí, sea, es una obra canónica. pero justamente las pasiones. Todo termina siendo también una suerte de decisiones provocadas por las pasiones humanas más profundas. Y, y es algo tan humano y tan errático, ¿no? Y que justamente tan incoherente que me gustó porque tú hablabas de la valentía. Y el hecho de la valentía, un poco a veces ingenua, propia de la juventud de Julián, cómo lo lleva a vivir, a veces tomando decisiones difíciles, cuestionables, pero pues humanas. Siempre como esa, no solo la pasión, sino las curiosidades de descubrir y de lograr consolidar la historia. Porque además es difícil a veces hablar de este libro sin decir muchos spoilers por cómo se va desdoblando, pero una de las cosas que a mí me gustó también mucho en esta novela y hablando de los personajes, que hay dos cosas. El aspecto físico de los personajes, que a veces hay unos que se me antojaba imaginarlos incluso Ujú. desfigurados, mutilados, y cómo esos personajes se van revelando y tantas veces no lo ves venir. A mí me tocó en el audiolibro, estaba escuchando, eh, y de repente sucedía algo, me movía, regresaba a la historia, y sí he de confesar, unas tantas veces me tocó abrir el ebook Ujú. para leer el párrafo correspondiente a lo que estaba escuchando. Pero eso es válido, ¿no? A mí me gusta porque Sí. además te da otra, es otra forma, pero ese factor sorpresa y de repente encontrarte personajes que incluso físicamente no reconoces respecto a lo que te habían contado del personaje, no lo sé. Eso a mí me pareció fascinante, cómo los personajes aparecen. Hay una cosa física muy permanente también en la descripción de los personajes y eso también creo que es de lo que te ayuda
a imaginar mejor lo que está sucediendo, lo que estás viendo, lo que son débiles, las fortalezas, las corporalidades. Ahora, también hay que anotar que hay críticos de esta obra que hablan de personajes que algunos no están tan bien construidos, Mm, algunos que dicen que también tiene momentos llanos, que se repite la historia o que se repiten los espacios, digamos, las emociones, ok. ¿sí? Eh, Hay otros que dicen que tiene una prosa excesivamente ornamentada Ujú. y que la lectura se puede hacer pesada en algunos momentos. Yo no lo sentí así. Yo Yo tampoco, no lo ¿eh? sentí así. Yo tampoco, al contrario. Pero tú sabes, pues oye, también es cierto que, que no todas las novelas tienen la, el poder especial de llegarle a todo el mundo. Pero mira que respecto a otras obras españolas, digamos, de autores españoles, este español no me parecía, sonará raro, pero como profundamente ibérico. Claramente, sí, pero no había palabras. Me parecía más como este español antiguo que todos tenemos como de referencia. Ujú. Entonces no me parecía, claramente no es un español actual, o sea, en eso está muy bien contextualizado, pero pues, no me fue particularmente, diría yo, difícil el tema de las A mí no. palabras, al contrario, Que era muy ornamentada, dice, oí alguna vez, que es muy ornamentado. pero O eso es sea, a mí eso precisamente fue lo que me gustó. a mí eso es lo que me gustó, justamente la riqueza de las palabras y el uso de las palabras, de las estructuras de las Ujú. frases, eso es lo que a mí me pareció una de las cosas maravillosas. Bueno, pues para ir cerrando, déjame revisar aquí rápidamente en mis notas. Es que sí es difícil agarrarse. eh, ¿Dónde está esto? Espérame un segundo, porque es que tenía yo aquí una anotación de... Listo. Bueno, para ir cerrando, hay una cosa que también quiero rescatar, no solamente de la obra como tal, de Ruiz Zafón, ya habíamos dicho un poco, ¿no? Digo, fallecido bastante joven, con un cambio de vida después de la etapa de, de una, digamos, de una carrera profesional exitosa en agencias de publicidad muy, muy importantes, luego el giro que da y gracias un poco al reconocimiento y los premios, trasladarse de Barcelona a Los Ángeles, donde pues pasa un poco una tercera parte de su vida, un poquito más. Y hay algo que también siempre da curiosidad de estos personajes, cómo escriben. Y en él me llamó la atención porque, pues imagínate, vivir en la capital de, en la capital mundial del cine, ¿no? En Hollywood. Bueno, una de las en la capital occidental, ¿no? Porque Ujú. si no hablaríamos de India u otras. Y habla, eh, y tiene que ver, a ver si te dice a ti también cuando esto que te digo, cómo describe y se acerca a esta novela. Y cito de una entrevista del País del 2008 que le hicieron a Carlos Ruiz Zafón. Dice, mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en 3 frases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás, pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película, pero todo es más complejo y hay niveles y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar las cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme, ¿y si cambiase los cables o el lenguaje o el estilo? Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua. Le ha de parecer todo fácil, pero para que sea así hay que trabajar mucho. Pues lo logró. Lo logró. Y me gusta pensar mucho en una novela
para mí, que se desdobla. Que en este caso, para mí, al pasar de los minutos, para quien lo lea al pasar de las páginas, digo, al pasar de los minutos en audiolibro y al pasar de las páginas en el libro impreso, te sorprenden nuevas tramas, cierres de tramas, aperturas, personajes que vienen del pasado, personajes que se crecen o se acaban. Y sentí yo que era cada página había una nueva sorpresa. Y me encantó. La sombra del viento. Yo estaba pensando en las obras de Mark Escher. Escher. Ah, El maestro de los grabados, el ilustrador, exactamente, el ilustrador grabadista, sí, la exactamente. imagen de las escaleras que se Exactamente. encuentran como en un cubo y que no Exacto, sabes que si sube, cambian de baja o va de lado. perspectiva, exacta, que juega con la perspectiva, que los personajes aparecen de unos rincones que no esperabas y son personajes grandes, pequeños. Y a mí me pareció todo el tiempo que yo estaba leyendo una obra que tenía lugar en un cuadro de Escher. Hay una frase, no sé si te acuerdas, ¿no? Que le decían en el libro y creo que también la pusieron en la tumba de Carlos Ruiz Zafón de mientras seamos recordados, seguiremos vivos. Y justamente el cementerio de los libros olvidados guarda la memoria, no solo de historias, sino de gente, como mucha, que pasa al olvido, que no significa que no podrían ser rescatadas. Cuando alguno, en algún momento, llegue a ese libro y le vuelva a dar vida. Tal vez es que muchos pensamos, no nos damos cuenta mejor que cerrar un libro no es exactamente cerrar un libro. Bueno, pues con esto entonces vamos bien de tiempo para cerrar. Entonces, así llegamos al final de este episodio donde hemos hablado de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Recordarles además que tenemos otros episodios también de El culto, Mauricio, que hemos hablado antes. Nosotros hablamos del Código Da Vinci, por ejemplo. Ese fue un capítulo muy interesante. Luego seguimos con La insoportable levedad del ser. De Milan Kundera. Luego Exacto. también nos fuimos a Japón. Luego estuvimos con Murakami, con Tokyo Blues. Exacto. Y este es nuestro cuarto capítulo. Y ahí vamos. Y de una vez soltamos la sorpresa para, ¿Qué te parece? para el siguiente? ¿Qué te provoca? Ya hablemos del siguiente, sí. Sí, pues. Que es que además tiene una connotación especial. Viajamos a Sudamérica, ¿no? Entonces, tremendo recorrido. Para cerrar el año estaremos con Paulo Coelho. Claro, pero además es que lo vamos a hacer en un sitio especial y un momento especial, y no sé si eso se puede adelantar. Se puede decir en el Centro Comercial Avenida Chile de Bogotá. Digo, para quien coincida, que nos escuche, es 28 de noviembre, 28 de noviembre, un podcast en vivo. 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, en vivo, en Avenida Chile, Centro Comercial en Bogotá, en la calle 72 con carrera 11, muy ubicado, muy céntrico, en la localidad de Chapinero. Ahí estaremos. En las redes de Planeta de Libros Colombia estaremos compartiendo la información. Recuerden que donde sea que estén ustedes, sea en TikTok, en Instagram, Facebook, donde sea que estén en internet, ponen Planeta de Libros Colombia y seremos ahí el primer resultado. Pero interesante si de repente entre que este podcast se publica y llega ese momento, pues que nos acompañen. Si no nos van a escuchar aquí, nos van a ver en YouTube, nos van a escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de audio y con eso estaríamos. Y a ti te pueden encontrar además. Yo también quiero reiterar mi invitación al canal de YouTube El Ojo Nuclear. En el momento de esta grabación hay 102 videos de distintos libros que pues he comentado y pues quiero invitarlos a todos para que nos acompañen. Que vean el de La sombra del viento.
Ya estaba. Ya Ah, estaba, ya eso estaba. porque Está, revuelvan, que sí, vuelvan, que vuelvan. exactamente. Hay que rascarle tantito también Ujú. porque hay mucho por descubrir también en tu canal en YouTube. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, gracias. A ti, Hugo. Listo. Ay, muy bien. Muy bien.